Bendiciones para todos nuevamente. Es una gran alegría, queridos hermanos, el volver a encontrarnos por estos medios. Soy tu amigo y hermano en Cristo, Omel Romero. Y en esta ocasión estaré compartiendo un tema muy maravilloso que lo he nombrado desierto espiritual. ¿Es bueno o es malo? Pues a continuación vamos a descubrir si es bueno o es malo. Queridos amigos, muchos no sabemos identificar ni aprovechar un desierto espiritual, pero en esta ocasión yo solamente les quiero compartir mi propia experiencia y muchos quizás se van a identificar conmigo. El desierto espiritual normalmente lo experimentamos aquellas personas que servimos a Dios, que tenemos compromisos, que tenemos quizás una cierta trayectoria en los caminos del Señor. Pero antes quiero leerles la palabra de Dios para que vean cómo la palabra nos previene y nos ayuda a enfrentar estas situaciones cuando llegan en la vida. En el libro de Siracida, capítulo 2, versículos del 1 al 6, nos dice de la siguiente manera. Oiga bien qué profundidad de la palabra, texto bíblico que todos debemos tener muy pero muy en cuenta para cuando vengan estas travesías que no son nada fáciles en nuestro camino. Y nos dice, si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Apégate al Señor. No te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a buen puerto al final de tus días. Acepta todo lo que te pase y sé paciente cuando te hayas botado en el suelo. Porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. Confía en Él y te cuidará. Sigue el camino recto y espera en Él. Palabra de Dios. ¡Qué palabra tan profunda, queridos hermanos! Y es que es interesante leer la palabra y meditarla y adoptar aquellos pasajes bíblicos que tienen esa profundidad especial, así como este pasaje bíblico, y me impacta porque empieza diciendo, si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. ¿Qué significa? Que esto solamente es para aquellos que hemos tomado la decisión de servir a nuestro Dios. Sigue diciendo, conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Apégate al Señor y no te apartes de Él. Y nos dice que si actuamos así, finalmente arribaremos a buen puerto. Versículo 4 me impacta y es que dice, acepta todo lo que te pase y sé paciente cuando te hayas tirado en el suelo. Porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. Oiga bien, así los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. Es interesante esto, ¿no? Cosa que la lógica no comprende. Podrían decir, ¿cómo que si agradan a Dios tienen que pasar por el crisol de la humillación? Sí, así es como trabaja Dios. Las cosas de Dios son un misterio. Y finalmente nos dice en el 6, confía en el Señor y Él te cuidará. Sigue el camino recto y espera en Él. Queridos hermanos, les quiero compartir algunos puntos de este tema maravilloso del desierto espiritual. Les recuerdo que los desiertos espirituales son de gran provecho para nuestro crecimiento espiritual. Un desierto espiritual no es el resultado de nuestro pecado, no es el precio de nuestro pecado. No, un desierto espiritual llega a nuestras vidas en un estado de gracia. ¿Qué significa? Que un desierto espiritual no es el resultado de un pecado o de nuestro pecado.
es algo que Dios lo permite. ¿Para qué? Con un propósito que ahorita voy a explicar. Les hablaré de 6 puntos y el primero es el siguiente. Un desierto espiritual es enviado por Dios. ¿Para qué? Para algo grande. Es un proceso de purificación, de crecimiento, de madurez, de convicción. Así es que no nos culpemos, digamos que hemos hecho mal. El desierto espiritual yo he descubierto que es enviado por Dios. Número 2. Desierto espiritual no significa abandono de Dios. En esas travesías difíciles del desierto espiritual nos sentimos solos, a veces tristes, porque somos humanos. ¿Y por qué? Porque en lo personal yo me conozco y yo sé quién soy. Y en mi desierto espiritual yo he enfrentado cosas que desconozco. ¿Por qué? Yo soy una persona que me he enseñado a saborear la oración, a saborear la palabra de Dios. Me he enseñado a alimentar el fuego del Espíritu en mí. Y a través de eso se me ha hecho fácil el tener contacto con la palabra, con la oración y mantenerme encendido en el Espíritu. Cosa que cuando viene el desierto espiritual ocurre todo lo contrario. No hay ganas de leer la palabra, no hay esa fuerza para orar, no se siente ese fuego del Espíritu. Y eso no significa que Dios esté lejos, ni que estemos mal. Es un proceso. Pero la ventaja de descubrir parte del misterio de Dios es darnos cuenta que a Dios se sigue por convicción y no por emoción. A Dios no se sigue por sentimiento, sino por lo que antes dije, por convencimiento. Entonces, cuando nos pase un desierto espiritual, recordemos que aunque no sintamos a Dios y aunque pensemos que Él está lejos, es cuando más cerca está de nosotros. Número 3. Un desierto espiritual nos trae bien. Quizás no vamos a entender exactamente por qué, pero lo que sí yo entiendo, queridos hermanos, perfectamente es lo que nos dice la palabra de Dios según San Pablo, capítulo 8, 28. ¿Y qué dice San Pablo ahí? También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llamado. Palabra de Dios. No entendemos el por qué pasa esto, pero lo que sí entendemos es lo que dice Pablo, que todas las cosas Dios las dispone para nuestro bien, aunque no las entendamos. Y es que a Dios no se trata de entenderlo, se trata de amarlo y creer en Él. Así es que aprovechemos esa etapa, ese proceso de un desierto espiritual. No sabemos cuánto puede durar. Yo no les voy a decir cuánto yo he vivido en ese proceso, no les voy a decir. Les dejo la incógnita, yo sé por qué. Pero lo que sí sabemos es que un desierto espiritual es como ese terreno de entrenamiento donde se suda la gota gorda para después ir a la acción. Recordemos que el mismo Jesucristo fue llevado al desierto y Él ahí padeció hambre, sed, sueño, peligros, etc. Y en el desierto espiritual fue donde tuvo las pruebas más grandes el Señor Jesucristo. Tenía hambre y le ofrecieron comida, sed y le ofrecieron agua. Cuando se encontraba abandonado en un desierto, le ofrecieron el poder de todos los pueblos, naciones, etc. El diablo quería hacerlo caer porque sabía lo que venía si superaba esas pruebas. Mantengámonos firmes y soportemos esta prueba del desierto espiritual, porque cosas grandes Dios tiene preparadas para nosotros. Algo que a mí me hace reflexionar, y es que en este proceso de desierto espiritual, en todo lo que hago, Dios se manifiesta. Aunque les soy honesto, entre más Dios se manifiesta, yo siento que no lo siento. Pero como no se trata de sentir, sino de creer y actuar, movidos por nuestro amor a Dios y por esa fe que aún sigue en pie.
Punto número 4. El desierto espiritual es temporal. ¿Y qué significa eso? Que tenemos que mantenernos firmes, con los zapatos bien puestos y los pantalones bien amarrados. Porque los que hemos entendido los beneficios que nos deja una crisis espiritual, es algo maravilloso. Porque estamos siendo probados, estamos en ese campo de batalla, porque lo que Dios tiene es grande. Y por eso nos quiere preparar a la altura de lo que Él tiene preparado, para que demos testimonio y para confiarnos semejante obra que Él tiene con cada uno de nosotros. Entonces, es temporal y tenemos que aprovecharlo mientras dure. Punto número 5. Un desierto espiritual nos forma. ¿Y nos forma de qué manera? Vamos a ver qué nos dice la bendita palabra de Dios en Efesios capítulo 4. Allí encontramos una gran realidad. Efesios 4, 12, 13 nos dice: así prepara a los suyos para las obras del ministerio, en vista de la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Wow, interesante. Oiga, versículo 13. Hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Entonces Dios nos forma y permite estas cosas para que logremos esa madurez, y a través de esa madurez logremos la plenitud en Cristo Jesús. Punto número 6, y con este vamos a finalizar. Siempre debemos glorificar a Dios, pero especialmente atravesando un desierto espiritual, porque es ahí donde no tengo ganas de orar. Pues es ahí cuando voy a orar. Es ahí cuando no tengo ganas de cantar ni de danzar. Pues vamos a cantar y a danzar, porque es que este no es un sentimiento. Aquí es cuando no tengo ganas de ir a la palabra. Pues hay que agarrar la palabra y leerla, aunque no sintamos esa fuerza. Glorifiquemos a Dios, porque dice la alabanza del alfarero: quiero una alabanza en lugar de tu queja. Glorifiquemos a Dios, aunque no lo sintamos. Me despido con algunos consejos muy importantes para enfrentar esta situación de un desierto espiritual. Aprovechemos esta etapa cuando nos toque. Y es que tenemos que hacer algunas cosas para que no nos destruya un desierto espiritual y terminemos tirando la toalla. Entre los consejos que les voy a dar, quizás podemos salir a un lugar a solas, no sé, puede ser al desierto, a un lago, a una montaña, en un lugar donde te encuentres con Dios, pero en un lugar donde haya silencio. También no dejemos de hacer lo que solemos hacer. No sé, ir a la Santa Eucaristía, a la hora santa, al grupo de oración, a las clases bíblicas, a los retiros. ¿Por qué? Es ahí cuando necesitamos estar alimentándonos constantemente, porque es cuando más débil estamos. También otra cosa que nos puede ayudar a sobrellevar esta etapa temporal es un guía espiritual. ¿Qué es y quién es un guía espiritual? Una persona madura en la fe con discernimiento, que nos ayude con buenos consejos y que nos diga qué hacer en estas cruzadas del camino. Recordemos que grandes santos en la historia han enfrentado un desierto espiritual, y San Juan de la Cruz lo llamó noche oscura. Así le llamó San Juan de la Cruz al desierto espiritual, noche oscura. Y el ejemplo más claro y reciente que tenemos del desierto espiritual es en la Madre Teresa de Calcuta. Nos dice la historia que
la mayor parte de su vida la vivió en un profundo desierto espiritual, donde no sentía nada. Era una aridez total en su corazón. Y toda la historia de esa gran santa, todo lo que ella logró realizar por amor a Dios y al prójimo, lo hizo sin sentir a Dios, porque todo lo hizo en esa larga temporada del desierto espiritual. Dicen los escritos de la Madre Teresa, bueno, los que han escrito sobre ella, que ella murió viviendo ese desierto espiritual. ¿Qué significa eso? Que no sabemos cuánto va a durar un desierto espiritual. ¿Y por qué? No entendemos. ¿Por qué? Lo que sí entendemos es que Dios se manifiesta. Y si hoy tenemos la gran Santa Teresa de Calcuta, es porque Dios se manifestaba. Y entre más profundo era su desierto espiritual, más se manifestaba el poder de Dios. Muchas gracias, queridos amigos. Así como yo he enfrentado esta situación, quizás tú la has enfrentado y me vas a entender, o la vas a enfrentar. Pero ánimo, no bajemos la guardia. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos dice: yo estaré con ustedes hasta el fin de la historia. Eso significa que lo sintamos o no lo sintamos, con ganas o sin ganas, nuestra fe esté fuerte o esté débil, Dios está ahí, porque Él no puede fallar a sus promesas. Un fuerte abrazo para todos. Aprovechemos el desierto espiritual. Que Dios les bendiga. No olviden, hermanos, que ahí tenemos muchos temas que nos pueden ayudar a fortalecer nuestra vida de fe. Y nos pueden encontrar en todas las redes como Al Rescate de los Valores Familiares. Especialmente en Facebook, Instagram y YouTube. También por ahí andamos en TikTok comenzando a hacer lío. Bendiciones, queridos hermanos. Un fuerte abrazo para todos.